had a problem or not a problem. But anyway, I wanted to not to just go away from the pyramid, but to close a little bit, at least energetically a little bit. So, bueno, que algunos no están porque han tenido sus temas, entonces prefieren no, o también algún tema físico, entonces, pero bueno, no quería que se cerrara ayer con la pirámide, sino cerrar un poquito aquí más tranquilos, sin tanta gente. Bueno, la idea es que esto que hemos ido cargando en las intenciones, en algo físico, lo podamos entregar y dejar aquí, ¿sí? Yo lo voy a llevar para enterrar en la pirámide, en la montaña, así se ancla esa energía que estuvimos trabajando estos días. Por eso después la idea es ponerlo todo en el centro y yo con esto lo voy a llevar para entregar la ofrenda allí arriba. So the idea today is to put together all this information that we have set in this physical aspect in the apple, to put it on the center, and then to release this information that I will then go to the mountain and put it on as an offering for everybody. Mati, sorry, debería ir rápido a la habitación a buscar la manzana, me lo olvidé. Bueno. ¿Tú qué crees, uruguayo? A ver si se te ocurre algo. Not just water. Oye, pero en el buffet hay varias. Nadie se va a enterar. Menos mal que no era su alma. Ay, cierto. I'm glad it was not the soul this time. Bueno, el hecho de haber cargado la manzana durante todos estos días también es parte de un acto ceremonial que no implica solamente la ceremonia, sino una constante ceremonia. So, taking care of an apple during all these days is not only just carrying an apple, but it's a ceremonial act that not always is just when we get together and do something. A ceremonial act is basically this ceremonial act was to hold it along the time, every moment. Ceremonia básicamente significa celebrar el cereal, es decir, lo que se cosecha. So ceremony is a word related to celebrate the cereal. That's what it means. So it's celebration of the harvest. El concepto ceremonia nace cuando se cosechaba y se sacaban los frutos de la tierra. So the idea of ceremony is born when the people harvested the fruits of the earth and they celebrated. Entonces, una ceremonia tiene que ver con un acto ceremonial tiene que ver con cosechar algo y celebrar eso que se cosechó. So basically, a ceremonial act is about harvesting something and celebrating the harvest. Por eso, cualquier acto físico que hagamos en relación a cosecharnos a nosotros mismos es un acto ceremonial. So that's why every act, everything that we do to harvest ourselves within is a ceremonial act. Y luego, la última ceremonia es cuando se entrega esa cosecha y se comparte entre todos. And of course, the last ceremony is when you share with everyone what you have harvested.
todos seguramente en nuestras vidas hemos llevado una piedrita de un lugar a otro o hemos agarrado algún símbolo o lo que sea y lo tenemos como algo que nos ayuda a llevar la energía. So for sure all of you have someday took a stone or crystal or whatever, a symbol, and carry it in some trips or doing something as a symbol of something that you are supposed to bring. Esos símbolos o estas cosas, como la manzana en este caso, sirven como un agente focalizador de la conciencia en la tercera dimensión. So, a physical thing like these apples represent like a focus on that organizes the consciousness. Cuando tenemos que cuidar de algo externo, ¿sí? Algo físico, a lo que le ponemos toda esa energía, nuestra conciencia se mantiene siempre activa en ese punto. So, when we have to put our intentions and energies in something that is outside, in something physical outside, usually focalize the energy, the intention, the consciousness, and helps us keep the track of that consciousness. Entonces a veces un simbolito tan sencillo como este puede mantener activa la conciencia durante todo un camino. So sometimes a simple symbol, physical symbol, like these kind of things, can help you focalize into something and keep it active along a path. Por eso en caminos como estos, así difíciles, de tener que subir la montaña y demás, la idea es cuidar algo muy sencillo que se puede pudrir, se puede romper. So that's why the idea of taking care of something fragile, that can be rotten, that can break, walking around mountains and all the situations that we have gone through, helps us keep a focus of consciousness. Más allá del simbolismo de son los nodos de la Tierra, son cosas que tenemos que cuidar, ¿no? Para activar algo, lo que sea, en realidad la manzana da igual. So, even if we put a symbolism in every apple and they had a purpose of an activation, actually the apple doesn't care, it doesn't matter. Lo importante es que para nuestro cuerpo físico subconsciente hay un punto donde focalizar la conciencia. So basically what matters is that for our physical subconscious, there is a point where we can focalize the consciousness. Por eso hacer una ceremonia con piedras, con símbolos, con cosas, ayudan a bajar a la tercera dimensión una estructura mental. So that's why to make a ceremony with physical things helps us to focalize the energy, so materialize what is in the mind. Cualquier tipo de ceremonia, si no tiene una intención consciente, cualquier tipo de objeto, si no tiene una intención consciente, donde focalizar esa energía, no sirve para nada, da igual. So, any ceremony or object, it doesn't have a specific consciousness or a specific weight of consciousness of our all self, the whole self, so it doesn't work for anything. Nada tiene por sí mismo un poder, a no ser que muchas mentes pongan el poder en ese objeto. So nothing by itself has power unless a lot of minds set the power in it. Por esto a veces, haciendo una simple ceremonia con objetos sencillos,
si nosotros nos concentramos en conjunto, se puede generar un pensamiento que movilice la acción de la Tierra. Por eso cada vez que hemos hecho una activación, después pasan cosas muchas veces. Por nuestra mente, no por el objeto. So, when we do a ceremony like using these fragile things, but we put all the intention of our mind on it, we create a synapsis, create a thought, and that thinking moves the vibration of a net, and that's why sometimes things happen. But it's not because of the object and what we did, it's because of the mind being able to manifest it. Bueno, esto para entender que lo que hicimos llevando la manzana estos días, la intención era focalizar la conciencia en un objeto. So this for you to understand that to bring the apple all these days has been just to organize your conscious and to take care of something outside. So it is focalized. Porque más allá de que se lo olviden, because beyond the fact that sometimes forget about it, en cierta forma, el subconsciente está pendiente, ¿dónde está la manzana? But even though you may forget it, in your subconscious is, where is the apple? Where's the apple? Cuidar la manzana del otro, ¿la trajiste? To take care of the apple of the other ones. Like, did you bring it? Este acto sencillo nos ayuda a focalizar. So this simple act helps us to focalize. Podríamos decir entonces que, como símbolo, la manzana es el corazón. So we could say, as a symbolism, the apple is the heart. No existió nunca en la historia un árbol de manzanas que tenía el conocimiento. There was never in history a tree of apples. The apple tree. No existió. Lo que existía era una red de corazones. What really existed was a net of hearts. Las manzanas tampoco eran tan grandes, eran una cosita así. The apples weren't that big either. They were like tiny. Pero el símbolo representaba el corazón. But the symbol represented the heart. Entonces, dentro de cada uno está el conocimiento. Esa es la intención. So inside of each one of you is the knowledge. El árbol del conocimiento es la red a través de las generaciones, a través del subconsciente. So the tree of knowledge is basically the tree of all the generations that pass the information through blood, through cells. Pasan la información a través de las células, de la sangre. Y luego tenemos el árbol de la vida, que está en el corazón. And then we have the tree of life, which is in the heart. Y desde ahí se expande a todos los árboles. And from there, it expands to all the trees. Cuando hablamos entonces de los árboles de la vida y la sabiduría, estamos hablando del cerebro y el corazón. So basically, when we are talking about the trees of knowledge and tree of life, we are talking about the brain and the heart. Son los dos árboles. Those are the two trees. Ponerlo en la forma externa, como aquí tenemos parte del árbol de la vida, con los frutos de la vida, nos ayuda a focalizar eso para poder verlo. Igual que el universo necesita sacarlo hacia afuera para observarlo. So, this is why these two trees, we tend to project them outside, like the tree of life in the center and the fruits around, so we can observe what is within. So it's the same thing that the universe did, to take it out so you can perceive it and experience it. En ese árbol de la vida, que empieza a producir todo este conocimiento y esta vida, es básicamente el subconsciente. So this tree of life that creates the tree of wisdom, of knowledge, is basically the expansion of the subconscious. El movimiento de sacar
este árbol desde dentro para mirarlo fuera es el movimiento del inconsciente. So the idea of taking this tree from within towards the outside is the idea of the unconscious. Y focalizarlo para entender que eso que está afuera es lo que está dentro es el consciente. And to focalize that, to acknowledge that this that is outside is what I have within, is the conscious. Y todo el proceso es omnisciente. And the whole process of everything is omniscient. Por eso, el camino del subconsciente es reconocer los aspectos del árbol. That's why the path of the subconscious is to recognize the aspects of the tree. El camino del inconsciente es reconocer las polaridades, lo que he sacado de mí hacia afuera, para poder observarme. So the path of the unconscious is to recognize everything that I took outside of me in order to recognize myself. Y el camino del consciente es darle un sentido a todo eso. And the path of the conscious is basically to give a meaning to all of that. Y el omnisciente no tiene camino. And the omniscient doesn't have any path. Simplemente es. It simply is. Entonces lo que hemos recorrido estos días tiene dos aspectos. Uno el aspecto interno y el otro el externo. So what we have gone through all these days have an inner path and the outer path. The outer path. El camino interno es el que nos invita a reconocer todo lo que tenemos dentro y cada uno de los procesos personales que cada uno habrá atravesado. So the inner path is, the idea is to recognize all the processes that we have to go through in order to get to that tree. Y por el otro lado, mientras estamos haciendo nuestro proceso personal, estamos proyectando como espejos ese proceso al colectivo. And also, as we are doing our path, our inner path alone, we are with echoes projecting that into the collective. Por eso cada proceso individual, cuando suma más de 3 personas, es un proceso colectivo para la Tierra. So that's why every individual path, when it has more than 3 persons, usually projects it to the net, to the collective. It's a process for Earth. Así que no siempre un proceso de activación planetaria hacia afuera se puede hacer solamente haciendo un camino hacia afuera. So usually it's impossible to do a planetary task just by doing something outside. Cualquier tarea planetaria que se haga implica un duro camino interno. So any planetary task that we have to do implies a very tough inner process. Porque lo único que desbloquea el colectivo es si nosotros atravesamos el individual. Because the only thing that unblocks the collective is if we unlock the individual. Por esto este camino del agua, la idea era hacernos pasar por el subconsciente todo lo que son los caminos iniciáticos. That's why the idea of this path was to go through all the movements that the subconscious means in the initiatic path, que normalmente tiene que ver con sobrevivir en un camino de desierto y montaña, which basically is related to survive in a path of mountains and deserts. Todos los que tenemos memorias de caminos iniciáticos, para que esté activo tenemos que caminar lo que caminaron nuestros ancestros. So every one of us that has memories of the initiatic path, in order to wake up all this information, we have to take the same path
that our ancestors have done before. Que tiene que ver con caminar bajo el sol, en el desierto, en la montaña, ver dónde estamos pisando, which is related to going through the desert, under the sun, walking in the mountains, be careful where we step on. Es la otra forma en que podemos aprender sobre lo que está dentro nuestro. It's the other way in which we can awake the other parts that we have inside, the information that we have within. Es el aprendizaje silencioso, diría. It's the silent learning. Porque llega un momento en que uno puede tener un guía, un maestro que le indique cómo o cuáles son las respuestas, pero después la verdadera información solo despierta cuando muevo mi cuerpo, que es donde está la biblioteca de verdad. So we can have a guide, a master that tells us the answers, but actually the actual information that you need to awake can be only awakened when you walk alone and you awake the process. Normalmente tiene que ser un camino un poquito más complicado. Usually has to be a very complicated path, ¿no? Para eso. Probablemente como estamos acostumbrados a trabajar la espiritualidad meditando, sentados, a veces puede ser que emocionalmente se mueva esto de querer llegar al final para hacer algo al final, cuando estamos caminando. So usually, because we are in this culture used that spirituality is to sit down and meditate, sometimes we are trying to get to the end of what we are walking in order to reach the knowledge or whatever. Pero para recibir esa información, al final, hay que caminar esa otra información. But in order to receive that information on the end, you have to walk that information before. Por eso cuando hagan sus propios caminos iniciáticos, lo que les recomiendo es que, más allá de que uno puede ir hablando y riéndose, se tomen esos tiempos de silencio para caminar conscientemente de que están despertando algo dentro. So that's why I would recommend to you that every time that you do another initiatic path, alone, whatever, take your time of silence when you walk and to pay attention to everything around, because that path is the one that awakens the information that you will receive at the end. Sí, es ese camino el que despierta la información que van a recibir al final. Y todo lo que se mueva en esos caminos es desde el subconsciente. Por lo tanto, hay que permitirle fluir emociones, movimientos, lo que sea. En ese transcurso es el momento de liberar todo eso. And in that path, the subconscious is the one that moves. So we have to allow it to move, to express, to feel, in order to awaken that information. Aunque sea rabia e ira, even if it's rage and hate, es parte de una información, un libro. It's part of a book, of a data. Sin juicio, no judgment. Toda la información está registrada en emociones. All the information is registered in a way of emotion. Aunque no sepamos por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Normalmente no se entiende por qué. You usually don't know why you're feeling that. Justamente por eso es información. That's the reason why that's information. Bien, entonces lo que quería proponerles hoy para cerrar es que pongamos las manzanas en el centro y hagamos un cierre energético, ¿sí? De soltar ese foco de conciencia para después buscar uno nuevo en sus caminos a casa. So the idea now
what I wanted to invite you is to put all the apples in the center, all together. And we do closure of this information. So you release what you have received so you can find another focus of consciousness coming back home.